podemos, porque nuestra vida secular abarca tanto, nuestra vida secular nos aprieta de tal manera que pensar en que tenemos una responsabilidad más de pronto nos abruma, de pronto nos hace sentir mal. Y es por eso que cuando de pronto nos vemos con la responsabilidad de hacer o de tener que enfrentar alguna tarea cristiana, muchos de nosotros solemos decir, lo siento. Y la primera cosa que se nos ocurre es, no estoy preparado. No estoy preparado. Personas que tienen 10, 15, 20 años, 30 años escuchando el Evangelio, de pronto pueden decir, no estoy preparado. Quiere decir que todos estos años de escuchar mensajes fueron por gusto, fueron inútiles, porque ni siquiera el venir los domingos nos preparó para eso. Pero déjeme decir que esta es una realidad innata en un corazón cobarde. Y por favor, no se sienta usted maltratado por mis palabras, porque todos tenemos un poco de cobardía, todos tenemos un poco de miedo. Aún cuando soy invitado a predicar a otras iglesias, aún aquí mismo, a mí también me tiemblan las piernas. Y no porque no sé qué decir, sino porque muchas veces quiero estar a la altura, no solamente de los oyentes, sino de la palabra que estoy predicando. Y me siento poco. Y ese es el caso de dos personas a las cuales les voy a presentar en esta noche, en esta tarde. Quiero presentarles a un hombre que su nombre significa cortador de árboles. Su nombre es Gedeón. Y quiero presentarles a otro hombre cuyo su nombre significa piedra. Realmente era Simón, pero el Señor Jesús le cambió el nombre de Pedro, que significa piedra. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, déjeme compartir este versículo que dice acá. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? ¿Sí? Por favor, a la voz de tres. 1, 2 y 3 dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es interesante, hermanos, que desde el momento que nosotros concebimos una nueva dimensión de vida en Jesucristo, nosotros somos llamados a esta acción, llevar mucho fruto. Y por inercia no llevamos fruto cuando estamos separados de Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si usted rompe un pámpano de la uva, el pámpano nunca va a ser uva, nunca va a ser un racimo, ¿me entiende usted? Porque está separado, va a morir. Esto pasa con los creyentes que de alguna manera creemos que tenemos una relación con Dios, pero cuando estamos llamados a dar el fruto que Dios espera que demos, nosotros no nos atrevemos porque de pronto pensamos o creemos que somos incapaces, que no somos lo suficientemente aptos como para presentar el Evangelio, porque alguna u otra cosa nos está sucediendo en este momento. Ahora, quiero presentarles a dos personas cuyos estilos de vida eran como la de nosotros. Y déjenme decirle que uno de ellos se llama Gedeón, como dije, su nombre es cortador de árboles. Ahora, el nombre de Gedeón es un nombre famoso en la Biblia. Es un nombre famoso, muy famoso. Inclusive alguna película emula, ¿no? Es decir, copia lo que hizo Gedeón. ¿Escuchó la película 300? ¿O miró la película 300? Y esto es una emulanza a lo que hizo Gedeón en el Antiguo Testamento. En Jueces capítulo 6, versículo 15, entonces dice, le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Es interesante. Gedeón estaba dando una respuesta a una pregunta que le hace el ángel de Jehová, ¿ok? En este caso, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es Jesucristo, o sea, Dios mismo está preguntándole algunas cosas a Gedeón. Ahora, ¿qué pasaba en el entorno de Gedeón? Bueno, Gedeón era, como dice aquí, era el menor de los hermanos de la casa de su padre, por lo tanto estaba encargado de las tareas, especialmente del soporte o sostenimiento de la casa.
¿Ok? Gedeón era pues un agricultor, vamos a decir así. Y Gedeón estaba en el campo cuando escuchó este llamado. Ahora, lo que estaba pasando alrededor era que Israel se había portado mal con Dios, como siempre se había portado mal con Dios. Israel, el pueblo de Israel estaba teniendo dificultades porque se había convertido en idólatra. La idolatría trae maldiciones, la idolatría trae consecuencias, la idolatría trae enfermedades, la idolatría trae pesadez. Ahora, recuerde que en este caso Israel, el pueblo había comenzado a hacer imágenes, había comenzado a hacer varias cosas allí, y bueno, porque ellos habían hecho contra Dios, habían prevaricado contra Dios. Entonces se habían dejado influenciar por los pueblos, especialmente los amalecitas, tanto así que los israelitas vivían en cavernas, vivían en cuevas, en los montes, porque ellos tenían miedo. Ellos de pronto sembraban y venían los amalecitas y se llevaban todas las cosechas y el sembrío. Era un pueblo oprimido y dice la palabra que Dios los estaba castigando por su idolatría. Quiero que entienda por favor una premisa: Dios castiga la idolatría. ¿Me entiende usted? Cualquier tipo de idolatría la castiga. En este caso era la idolatría que Israel tenía por haber dejado a Dios. Y esa era la condición de los amalecitas. Pero este es el tiempo de los jueces. Este es el tiempo en donde no había un líder, sino era un tiempo en donde Dios está juzgando a la nación y tenía jueces. Ese es el tiempo de los jueces. Entonces Dios se acerca a un joven llamado Gedeón y le dice que lo necesita. Le dice que lo necesita. Y Gedeón le da esta respuesta. Mire lo que dice en Jueces capítulo 6, versículo 11. Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es interesante. ¿Okay? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es interesante, ¿verdad? ¿No? Dios le reconoce a Gedeón desde antes que Gedeón pudiera entender de él mismo lo que es. Dios le dice: tú eres un varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice: ¿quién, yo? Te has equivocado. Es exactamente la misma respuesta que nosotros le damos a Dios cuando le dice: yo te necesito para hacer tal cosa. Dice: no, Señor, yo no estoy preparado. ¿Sabe esto usted? Pero yo te necesito. Yo te necesito. Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció. Ok, versículo Jueces 6 y 6. Otra vez. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es interesante. Cuando Dios, y recuerde que comencé diciendo de que todos somos llamados de alguna manera. No todos somos llamados para ser pastores y misioneros, pero todos los creyentes somos llamados para un tipo de ministerio dentro de la iglesia. Entonces, Dios no solamente le dice que es un hombre esforzado y valiente, sino también le dice: yo voy a estar contigo y vas a derrotar a tus enemigos como si fuéramos un solo hombre, como si fueras un solo hombre. Dice: yo voy a estar contigo, pero los vas a derrotar como si fueras un solo hombre, porque yo voy a estar contigo. La clave que le da Dios a Gedeón es: yo voy a estar contigo. Eso quiere decir que cuando Dios te llama para un trabajo específico, nunca te deja estar solo. Nunca te deja estar solo. Pero veamos a otra persona que les quiero presentar. Lucas capítulo 5, versículo 10 dice: asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es interesante. Ahí está Andrés, ¿no? Presentándoles al Señor Jesús a sus amigos, a sus hermanos. Y luego llega a un grupo de pescadores. Este grupo de pescadores de pronto se convierte en el círculo íntimo de Jesús. Pero es interesante porque la palabra nos dice que Jesús le dice a Simón, cuando Simón todavía era Simón y no era Pedro, le dice: no temas. ¿Por qué le dice Dios a un hombre: no temas? ¿Porque tiene temor?
Como Dios conoce los corazones de las personas, le dice a Pedro, no temas, no temas. Desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Ahora, un hombre que está acostumbrado a la faena del pescado, a ir a bogar mar afuera y a levantar los peces, ese era su business, ese era su negocio de Pedro. Y le dice, no, Pedro, no temas. No temas que vas a dejar tu negocio, no temas que vas a dejar todas estas cosas que hacen de ti una persona. No temas, porque desde ahora vas a ser un pescador, pero no de pescado, sino de hombres. Ahora, es interesante porque desde el momento que Dios les llama a ambos, Dios les da una misión. O sea, les llama, pero les da un encargo. Esto quiere decir que cuando Dios llama a una persona, desde el momento en que nace en la fe en Jesucristo, también les da un encargo. Les da una tarea específica, ¿no? Y como vimos, repito, Jueces 6:11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová estará contigo, varón esforzado y valiente. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Ese fue con Gedeón. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿No? A Pedro se le da un encargo, a Gedeón se le dice, tienes que pelear contra un ejército terrible, contra un ejército cuya fama era exterminar a sus enemigos. ¿No? Dios estaba preparando su corazón. ¿Cómo será esto? No sé, ahí vamos a ver. Pero a Pedro se le dice algo parecido desde el momento que se le dice, serás pescador de hombres. Y lo vamos a encontrar en todo un pasaje en el libro de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Si me acompañan, está puesto aquí. Dice así, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Dijo Jesús, volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y por tercera vez preguntó, Jesús no le dice Pedro, que en ese momento le dice Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió porque por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús estaba hablando acerca, el versículo 19 dice, esto dijo Jesús para darle a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Y es interesante porque parte de esta trama se realiza después de la crucifixión. Ahora, hay tantas, usted entiende que la Biblia está tomada de diferentes ángulos, de diferentes puntos, ¿me entiende usted? Y en este caso, había sucedido algo aquí. Tanto Gedeón como Pedro habían rechazado el llamado de Dios. Gedeón le había dicho, soy el último hijo de mi hermano, de mi casa. Yo tengo que sostener a mis padres. Yo soy el responsable de esto. Entonces, si tú me llamas, yo no puedo hacer lo que tú quieres. Si tú me pides que yo vaya a pelear con un ejército que está afamado por maltratar y por matar, te digo que yo no puedo, soy el último, no me reclutes. Y por otra parte, Pedro le dice, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a amar. Y como usted sabe, le negó. Pedro muchas veces es el hombre que tenía tanta pasión por Jesucristo, pero de pronto le negó. Y Jesús después le dice, recuerde que no le llama Jesús, no le llama Simón. Jesús le está diciendo, está recordando a Pedro su vida vieja, le dice Simón, le dice, oye, tú que estás en Simón, tú que eres Simón, tú dices que me amas, tendrás que hacer esto. Tú dices que me amas, tendrás que hacer esto otro. Tú dices que me amas, mira, tienes mucha más responsabilidad de la que tú crees.
Ahora, entonces, ¿qué pasó después? Bueno, primero que nada, ambos tuvieron preguntas y ambos tuvieron respuestas. Pero las preguntas tenían sentido, ¿eh? Tenían sentido. ¿Y por qué tenían sentido? Bueno, Dios, no voy a hacer largo la vida de Gedeón, más o menos para que ustedes entiendan aquí. Gedeón tenía que enfrentarse a un ejército de 135,000 soldados perfectamente preparados. Este era el ejército madianita. 135,000 soldados. Era el ejército más popular y más grande y que derrotaba a todos sus enemigos. Y Dios le pide a Gedeón que prepare un ejército. Y Gedeón dice, ok, si tú me pides que yo lo haga, yo lo voy a hacer pensando en lo que tú quieres hacer. Y Gedeón reúne 32,000 hombres. En la historia, Dios le dice a Gedeón, ¿sabes? Creo que son muchos estas personas con los que vas a derrotar al ejército madianita de 135,000. ¿Entiende usted? 32,000 a 135,000. ¿Entiende usted? Y Dios un poquito como que, y creo que entienda que Dios usa mucho el sarcasmo acá, es una figura gramatical aquí. Entonces, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es, vas a mandar a regresar a 10,000 hombres a su casa. Entonces Dios le dice a Gedeón, mira, regresa a 10,000. Y Gedeón regresó a 10,000. Posteriormente, Dios sigue diciendo, me parece que son muchos todavía, así que regresa a 10,000 más. Y ahora, bueno, como que se quedaron con 10,000 personas. Y Gedeón ya un poco que está sintiendo la presión. Él empieza a pedir pruebas. Pruébame si tú eres Dios, pruébame que te... Y usted va a encontrar en este libro, usted va a encontrar muchas oportunidades en que Dios le dice, este soy yo. Y Gedeón cree. Pero por allí le dice, oye Gedeón, ¿sabes qué? Mira, ahí hay agua. Quiero que me regreses a todas las personas que no lamen el agua. Todos aquellos que lamen el agua, esos van a ser los que van a vencer contigo. Y cuando usted ve, la historia dice que los 10,000 soldados que estaban ahí, solo 300 lamieron el agua. Y son los 300 de Gedeón. Y Dios le dijo, estos son los que van a vencer al pueblo madianita. Jueces capítulo 7, versículos 2 y 3 dice así, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, Dios tenía su razón. Dios tenía su razón. Dios decía, yo no quisiera que las personas que están contigo digan, ok, nosotros somos mucho más preparados que el resto, por eso que los vencimos. No. Mire, cuando Dios quiere hacer algo a través de ti, Él siempre va a dar testimonio de Él en ti. ¿Entiendes? No va a dar testimonio de ti en Él. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es la vida de Dios viviendo en ti. ¿Comprendes? No es tu vida viviendo en Dios. Es la vida de Jesús viviendo en ti. Así funciona la vida. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, dice, versículo 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se volvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. ¿Ok? Y más adelante, y versículo 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento, estoy leyendo Jueces 7:8, ¿no? Y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Llega el tiempo de la pelea y Gedeón divide en 3 grupos a sus 300 hombres. Gedeón tenía toda una manera de atacar, tenía toda una estrategia. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno va a vencer en el Señor, uno tiene que tener planes y estrategia para poder alcanzar al enemigo. Y usted sabe lo que hicieron ellos. Esperaron la noche. Cada uno tenía una trompeta, una corneta en su mano, y por el otro lado tenía una tea, o sea, ¿no? Una antorcha, ¿no? Y cuando comenzó la noche, ellos comenzaron a hacer bulla con las trompetas y a encender la tea, y el pueblo madianita que estaba bajo el ejército, dice, comenzaron a ver cientos y personas que venían de los lados y comenzaron a huir y a huir y a huir. Le tuvieron miedo.
Pero la Biblia dice más aún. Dice que ellos comenzaron a matarse entre sí. Porque los 300 no necesitaron pelear. Por eso es que Dios dice que Dios peleó por ellos. Y quiero que entienda que esto es exactamente lo que nosotros necesitamos entender. ¿No? Nosotros necesitamos entender. Cuando nosotros tenemos una lucha contra el enemigo, siempre Dios va a pelear por nosotros. Ahora, y esto es lo que pasa, por ejemplo, con Pedro, ¿no? En Hechos capítulo 2, versículos 14 y siguiente, hablando de Pedro, ¿no? Pedro se había quedado mortificado por la muerte de Jesús. La Biblia dice que Pedro no solamente era apasionado, sino de alguna manera él se sintió pero tan desilusionado de lo que había pasado porque su maestro había muerto. Ahora, recuerden que habían sucedido algunas cosas. Recuerden que él ya había ido al sepulcro. Él sabía de que de alguna manera el Señor Jesús no estaba allí. Pero pues les estoy hablando acerca de un creyente como usted y como yo, que tiene dudas, que tiene dificultades de persuasión en cuanto a lo que Dios está haciendo en su vida. Pedro estaba desorientado y por eso, más allá, lo encontramos a Pedro yendo al mar, yendo al mar. La Biblia dice de que Pedro le dice a sus discípulos, le dice, ¿a dónde van? Le dice a sus discípulos, o sea, la gente que amaba a Jesús. Y Pedro le dice, voy a pescar. Quiere decir que después de la muerte de Jesús, Pedro estaba queriendo volver a su antiguo oficio. Porque de pronto, cuando Jesús le dice, hoy serás pescador de hombres, como que Pedro dijo, ya comenzó la duda. Y estoy hablando de Pedro. Estoy hablando del apóstol más apasionado. Las baterías se le fueron. El ánimo se le acabó. Las circunstancias pudieron más con él. Y Pedro dijo, voy a regresar a mi antiguo oficio. Pero después lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 14, diciendo esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y etcétera, y etcétera, y empieza a anunciar todo lo que Pedro había escuchado de Jesús. Y dice en Hechos versículo 2, versículo 41, que en ese momento 3,000 almas, 3,000 personas fueron convertidas al cristianismo. Jerusalén tenía más o menos unos 9,000 ciudadanos pertenecientes allí. La tercera parte de Jerusalén estaba envuelta ahora en el cristianismo. Por eso dice que así los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Más tarde lo vemos a Pedro sanando a un cojo y después lo vemos como él predica audazmente en el Sanedrín en Hechos capítulo 4 y vemos como de pronto lo amenazan, lo arrestan, lo agarran a golpes y Pedro sigue predicando a Jesucristo en Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, había recibido esta gracia de Dios de comenzar otra vez, ¿no? De comenzar otra vez. En Juan capítulo 21, versículo 7. Perdón, creo que lo tienes acá, hijo. Ya. Dice, entonces aquel discípulo que Jesús amaba, habla de Juan, dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro, es Pedro. Cuando oyó que era el Señor, le ciñó la ropa porque él se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba convencido de que, por eso decimos que Pedro era tremendamente apasionado por Jesús. Pedro y Jesús eran personas que, Pedro y Gedeón, eran personas que tuvieron sus momentos de debilidad.
momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos en donde ellos creyeron que iban a estar solos, pero Dios nunca los dejó solos. Pedro, que estaba regresando a su antigua vida, no lo pudo hacer. Estaba agotado y por eso quería salir de esa vida. Pero el Señor Jesús lo llamó otra vez y le dijo, no, nunca te he dejado. Si tú te separas de mí, yo no puedo hacer nada por atraerte. Pero si tú quieres regresar a mí, entonces yo voy a tomar todo mi tiempo para reconquistarte. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hermanos, nosotros siempre vamos a tener debilidades. Siempre vamos a tener carencias. Siempre vamos a ser personas que andamos en zozobra, en angustia. Y lo que es más, déjame decirte, las dudas van a ser cosas que van a aparecer en nuestra mente. Y ciertamente muchos de nosotros somos herederos de muchos milagros en nuestra vida. Hemos visto a Dios obrar de maneras maravillosas, pero de pronto vienen circunstancias en las cuales nosotros decimos, Señor, ¿y tú puedes sacarnos de esta? Claro que sí. El Dios que hizo lo mismo en el pasado es el Dios que está dispuesto en nosotros para volver a hacer aún mayores cosas. Pero necesita algo. ¿Qué necesita? Gente dispuesta. Gente dispuesta a volver a empezar. Por eso, retroceder nunca. Rendirse jamás. ¿Me comprendes? Retroceder nunca. Rendirse jamás. No sé si usted será un Gedeón. No sé si usted será un Pedro. Pero lo que yo sí sé es que sea quien sea usted o sea quien sea yo, Dios le ha llamado, tiene un propósito, tiene una misión, tiene una responsabilidad y usted no está solo. Usted no está solo. Usted está atado a la vid. Usted es un pámpano, pero no está solo. ¿Me comprende usted? Y Dios quiere que usted lleve mucho fruto. Y la evidencia es cuando usted vive, deja que la vida de Cristo vive en usted. ¿Me entendió? Cuando deja que la vida de Cristo, es decir, Cristo tome posesión de sus ojos, de su boca, de sus acciones, de su caminar. Eso es la vida cristiana. Deje que todos vean a Jesucristo en usted. Amén. Cierre sus ojos donde están. Vamos a buscar una canción mientras que esto y déjeme orar. Padre Celestial, oramos, Señor, porque como tú dices, Señor, tú eres la vid, nosotros los pámpanos, Padre, y muchas veces nosotros no creemos por nosotros mismos, por nuestras circunstancias, por nuestras debilidades, por nuestras angustias. Creemos que no somos, Señor, las personas capaces de hacer lo que tú nos pides. La verdad es que sí es cierto, no lo somos, porque si lo fuéramos, seríamos alabados por eso. La verdad es que tú eres el único que merece la honra y gloria y alabanza, y es por eso que te pedimos que tomes nuestros cuerpos, tomes todo lo de nosotros para que hagas tu obra por medio de nosotros a la gente que te necesita. Permítenos que tu Hijo Jesucristo viva en nosotros, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestras acciones, en nuestro sentir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a cantar. Cante conmigo.